Presentación del tema 2, estructuras de control. Una vez que hemos visto en el tema primero la estructura de un programa en C++, que hemos conocido los tipos básicos, los tipos primitivos de C++, hemos aprendido a escribir y a interpretar expresiones, hemos aprendido qué significa una instrucción de asignación y hemos empezado a conocer el sistema de entrada y salida en C++, o sea, la manera en la que los usuarios proporcionan información al programa y cómo el programa proporciona información a los usuarios. Llega el momento de profundizar en el flujo de ejecución de un programa, de la estructura secuencial, o sea, la ejecución de instrucciones una a una, tal cual están escritas en el código fuente. Vamos a ver cómo puede modificarse ese flujo de ejecución de manera que podemos dirigir la ejecución del programa a una parte del código o bien a otra, dependiendo de la evaluación de una expresión lógica. Y también vamos a aprender cómo ciertas partes del código pueden repetirse de una manera con un número de pasos conocido o con un número de pasos desconocido, dependiendo siempre de la evaluación de alguna condición. Bien, y eso va a ser a lo que nos vamos a dedicar en este segundo tema muy importante como pueden adivinar. Los objetivos que nos planteamos son los siguientes. Introduciremos las estructuras de control condicionales que nos permiten realizar saltos llamados hacia adelante durante la ejecución del código, ejecutando o no código dependiendo del resultado de la evaluación de una condición. Cuando hablamos de saltos hacia adelante, debemos entender que lo definimos de esta manera en contraposición hacia los saltos hacia atrás, entendiendo que un salto hacia atrás consiste en volver a repetir ciertas partes del código. En este caso no hay repetición. En segundo lugar, intentaremos introducir las estructuras de control repetitivas que nos permiten realizar, como decía anteriormente, saltos hacia atrás durante la ejecución de un código. O sea, repetiremos la ejecución de ciertas partes del código un número determinado de veces. Se volverá a ejecutar repetidamente, dependiendo siempre del resultado de la evaluación de una condición. Como puede ver, las condiciones, o sea, las expresiones lógicas, van a ser fundamentales en este capítulo y por lo tanto si en el tema 1 tuvo alguna dificultad a la hora de entender qué era una expresión lógica y cómo se evaluaba una expresión lógica, los operadores que utilizamos con expresiones lógicas, recomiendo que vuelvan a leerlo, vuelvan a estudiarlo y practiquen lo suficiente para poder continuar sin ningún problema en este tema. Bien, y finalmente, y no menos importante, introduciremos pautas de programación estructurada para la construcción de las estructuras condicionales y repetidas. Queremos decir que intentaremos indicarle cuáles son las instrucciones que debería evitar o que debe evitar a la hora de programar. Es cierto que C++ permite o introduce instrucciones que permiten romper un flujo de ejecución estructurado, pero nosotros no vamos a permitir que esas instrucciones se utilicen. Así que daremos pautas para que utilice siempre reglas de programación estructurada. El esquema general del tema 2 es el que mostramos en esta pantalla. En primer lugar, hablaremos del flujo de control y en qué consiste el flujo de control y herramientas gráficas que nos van a permitir mostrar el flujo de control en la ejecución de un programa. Y luego hablaremos en los apartados 2 y 3 de las estructuras condicional y repetitiva, respectivamente. Será la parte fundamental del capítulo. Y en el apartado 4 ya nos centraremos en algunos aspectos particulares de C++, algún tipo de instrucción importante, relevante y que lo hace diferente o significativo frente a otros lenguajes. Bien, en el primer
en la primera sección, en flujo de control, indicar simplemente que mediante flujo de control nos referimos al orden en que se ejecutan las sentencias, las órdenes de un programa. El flujo de ejecución natural, normal, es el flujo secuencial, o sea, las instrucciones se ejecutan una tras otra según el orden en el que aparecen escritas en el programa. Ya sabe que la primera instrucción que se ejecutará será la primera instrucción que aparece tras la función main, tras el nombre de la función main, y se van ejecutando una tras otra tal como están escritas hasta llegar a la última instrucción, que debería ser un return 0. Bien, pues veremos que en ocasiones será importante modificar ese flujo de control, pero antes de ver los mecanismos que nos permitirán modificar ese flujo, presentamos lo que se llaman diagramas de flujo como una herramienta gráfica que, utilizando un conjunto muy reducido de símbolos, nos va a permitir, mediante el uso de flechas que unen esos distintos símbolos, nos van a permitir mostrar cuál es el flujo en el que se van a ejecutar las instrucciones del programa. Estas herramientas las utilizaremos posteriormente para ilustrar el funcionamiento de las estructuras condicionales y repetitivas. Bien, profundizaremos en la importancia de las expresiones lógicas como las que nos van a dirigir o las que van a condicionar la ejecución de partes del código. Se ejecutan, no se ejecutan, se vuelven a ejecutar, dejan de ejecutarse, como herramienta fundamental y como punto en el que debería tener absoluta seguridad y ninguna duda acerca de cómo se gestionan, cómo se escriben, cómo se evalúan expresiones lógicas. Bien, la primera de las estructuras condicionales la primera de las estructuras de control será la estructura condicional, y en esa la estructura condicional tiene varias formas de escribirse de acuerdo a cómo lo vayamos a emplear. Hablamos de una estructura condicional simple cuando el resultado de una condición hace que si se cumple se ejecute una parte de las instrucciones y si no se cumple no se ejecute esa parte. Hablamos entonces de estructura condicional simple. Hablamos de estructura condicional doble cuando la evaluación de la condición hace que si se cumple, o sea, si es cierta la condición, se ejecuta un bloque de instrucciones, y si es falsa la condición, o sea, si no se cumple esa condición, si la expresión lógica es falsa, se evalúa otro bloque de instrucciones para después continuar el flujo por un mismo punto independientemente de cuál sea el bloque que se hubiera ejecutado. Y finalmente tenemos la tercera variante, que es la estructura condicional múltiple, que hace que se evalúe una expresión y de acuerdo al valor de esa expresión se ejecute uno de entre varios bloques de instrucciones. Ya no se trata de una expresión lógica cuyo resultado es verdad o falso, ya tenemos dos alternativas, o en el caso simple 1, sino que podríamos tener un número en principio indeterminado de caminos, de bloques, que se escogerían de acuerdo al valor de la expresión. Y estas serían las estructuras condicionales con las que vamos a trabajar. Estructuras condicionales que, utilizando palabras reservadas, en el primer caso se conoce como estructura if, el segundo caso sería la estructura if-else y el tercer caso se conoce como switch. En cuanto a las estructuras repetitivas, se habla también de bucles, ciclos, lazos. Son palabras alternativas y más utilizadas que estructuras repetitivas. Solemos hablar de ciclos fundamentalmente. Y ese tipo de estructuras permite la ejecución repetida de un bloque de instrucciones. Esta ejecución se realiza hasta que o mientras se satisfaga una condición. Y en ese caso hablamos de bucle de ciclos controlados por condición. Por lo tanto, de nuevo vuelve a aparecer la palabra clave de condición, expresión lógica. Y en segundo lugar, tenemos ciclos que se repiten o que hacen que un bloque de instrucciones se repita un número determinado de veces.
En este caso se sabe cuántas iteraciones debe realizarse, cuántas veces se va a ejecutar esa parte repetitiva y hablamos entonces de ciclos controlados por contador. En el primer caso, en los ciclos controlados por condición, tenemos dos variantes, dos tipos de ciclos que se conocen en primer lugar como ciclo while. Es un ciclo que mientras se repita la condición que se evalúa en este punto, mientras se cumpla esta condición, mientras sea cierta, se ejecuta un bloque de instrucciones y al finalizar se vuelve a comprobar la condición. Si sigue siendo cierta, se vuelve a ejecutar y se vuelve a comprobar, y esto se repite hasta que llega un momento que esa condición es falsa y se deja de ejecutar esa parte repetitiva. Por eso se llama un ciclo pretest, porque la condición se evalúa antes, de ejecutar la parte repetitiva. La otra variante de ciclos controlados por condición es los ciclos que se conocen como ciclos post-test. Los ciclos post-test tienen una expresión ligeramente diferente a la que acabamos de ver y se conocen como ciclos do-while, por simplificar. La diferencia fundamental es que la parte repetitiva se ejecuta siempre al menos una vez. Y una vez que se ha ejecutado esa parte repetida, se evalúa la condición. Si la condición es cierta, vuelve a ejecutarse la parte repetida y al final se evalúa la condición. Y esto se repite hasta que la condición sea falsa y en ese caso continúa el flujo por la instrucción siguiente a la condición. Por eso se conocen como ciclos post-test, porque la condición se evalúa después de repetir la parte común, la parte que se repite. Por lo tanto, tenemos dos variantes de los ciclos controlados por condición. Cada uno de ellos se ejecutará en una determinada circunstancia o es aconsejable en una determinada circunstancia. Veremos tipos especiales de ciclo, que por ejemplo los ciclos con lectura adelantada, que están gobernados o que están dirigidos por los valores que el usuario vaya introduciendo. Y para finalizar, en cuanto a aspectos importantes de este capítulo, hablaremos de los ciclos controlados por contador, también conocidos como ciclos for, que tienen como particularidad que la parte, el cuerpo del ciclo, se ejecuta un número determinado de veces. Por lo tanto, necesitaremos, o en la sintaxis de estos ciclos, también conocidos como ciclos for, necesitarán una variable llamada variable de control del ciclo, que en cada iteración del ciclo toma un nuevo valor, de forma que tenemos siempre un valor inicial, un valor final y un incremento de esa variable, de forma que en cada iteración se modifica esa variable de control y cuando esa variable de control supera el valor final, en el caso de que el incremento sea positivo, dejará de ejecutarse el ciclo. En cualquier caso, lo importante es que el número de iteraciones está a priori determinado. Y finalmente veremos distintos aspectos acerca de las estructuras repetitivas, como el anidamiento de bucles, entendiendo que un ciclo puede contener a su vez dentro de la parte repetitiva un nuevo ciclo. Eso realiza, o eso involucra que por cada iteración de un ciclo externo se realiza una vuelta completa, una iteración completa del ciclo interno. Veremos distintas consideraciones como que habrá que evitar repeticiones innecesarias y habrá que tener en cuenta consideraciones de tipo de eficiencia en estos casos. Así, como puede adivinar, se trata de un tema bastante importante, cuyo contenido es muy interesante y esperemos que le abra múltiples oportunidades para resolver ejercicios mucho más complejos de los que hemos realizado en el tema primero.